Así era el panorama en ese año de 1859. De un lado, la económicamente poderosa Buenos Aires, y del otro, la Confederación que nucleaba las 13 provincias restantes con cabecera en Paraná. Esta última con graves problemas económicos, que contrastaban con la bonanza porteña. El contexto era de extrema turbulencia política a partir de Caseros. Los influyentes liberales porteños se resistían tanto a aceptar el liderazgo de Urquiza como una constitución federal que sitúa a todas las provincias en una relación de igualdad dentro de un proyecto de país único. Hechos como el Acuerdo de San Nicolás, la Revolución del 11 de septiembre de 1852 y posterior sitio de Buenos Aires por las tropas confederadas, Constitución del 53 en Santa Fe sin la descindida Buenos Aires, todos durante el primer lustro de la década del 50 dan cuenta de esta situación. Lo que predominaba era el deseo de los dirigentes porteños, embriagados por los recursos de la ciudad-puerto, de que antes que compartir recursos preferían, llegado el caso, constituir una nación independiente de todo el resto. En función de este clima de incertidumbre, ya en el año 57, un año después de la matanza de Villamayor, Buenos Aires avanza en la idea de los Estados Unidos del Río de la Plata, una unión entre Buenos Aires y Uruguay. A cuenta de esta idea, alienta en forma efectiva la invasión de la banda oriental por partidarios uruguayos de esta postura. Esto chocaba contra los intereses no solo de Brasil, sino también de Inglaterra, siempre interesados en la independencia del Estado tapón y la categorización del Río de la Plata como aguas internacionales para favorecer la libre navegación fluvial. Igualmente, fracasada la revolución, el gobierno uruguayo busca apoyo en Brasil y en Urquiza, en prevención de futuras aventuras. Esto le daba una excelente oportunidad al entrerriano de constituir una nueva alianza con brasileños y uruguayos para avanzar sobre Buenos Aires. Urquiza, en tanto desde el principio dependiente económicamente toda la confederación de las finanzas brasileñas, que por otra parte sacaban jugoso partido de esta situación, había pactado nuevamente con el imperio en detrimento del Paraguay, acto en el cual recibe mucho dinero de parte del barón de Mauá, con el que compró armas, buques y preparó un enorme desfile militar como demostración de fuerza. Pero solo eso. Brasil se mostró ambiguo en cuanto a reeditar la alianza de Caseros para avanzar sobre Buenos Aires. El tratado no hablaba de eso sino de Paraguay. Además tenía muchos intereses como para arriesgarlos. Uruguay no actuaba sin anuencia de Brasil y los patacones estaban acabando. Entonces, Urquiza, sin ningún tipo de escrúpulos, ya que el tratado firmado con Brasil no auguraba buenos deseos para los paraguayos, golpea las puertas del Paraguay. Primero prepara el terreno, mediando exitosamente con el gobierno de Estados Unidos, en un litigio de estos con Paraguay por la cañonera americana Water Witch, operando esto como excusa que facilite el acercamiento con los guaraníes. Restituida en algo la confianza, le pide a Carlos López su flotilla a cambio de reconocer a su favor el histórico reclamo limítrofe. Primero límites y luego la flotilla, le dice López, conocedor del paño. Al no poder Urquiza garantizar esto, el tratado se cae. Igualmente López se compromete a facilitarle 4 vapores en función de su antipatía a los porteños, ahora recostados para el lado de Inglaterra. Algo es algo. El problema para Urquiza ahora radica que en medio de una carrera armamentista y con la guerra prácticamente declarada, ultimátum de Urquiza a Buenos Aires protestando la invasión a Uruguay mediante, se había quedado sin plata y sin aliados. La escasez era tal que tuvo que vender las escualias aduanas a la firma Buchenthal, a un precio irrisorio para conseguir algo de oxígeno económico. El asesinato en San Juan del caudillo general Nazario Benavides también colabora para encender la guerra. Este es ultimado por los liberales sanjuaninos alentados por Sarmiento. El gobierno confederado, siguiendo las prerrogativas del ministro Santiago Derqui, antiporteño y aspirante a la presidencia, que confrontaba con el vice del Carril, sanjuanino y cercano a Buenos Aires, ordena la intervención federal. Las tropas al mando de Juan Esteban Pedernera deponen al gobierno ilegal y declara el estado de sitio, lo cual provoca nuevamente airadas quejas por parte de Valentín Alsina, gobernador de Buenos Aires. Como consecuencia de todos estos factores, el 6 de mayo Buenos Aires moviliza su ejército y declara la guerra a la Confederación. Para ello libra la suma de 80 millones de pesos a tal efecto. A diferencia de Paraná, la plata no era un problema para Buenos Aires. El 20 de mayo, muy a su pesar, la Confederación acepta la guerra. Los intentos de mediación por parte de terceros países como Brasil, Inglaterra, Paraguay y Uruguay no dieron ningún resultado. Lo que un tiempo atrás, contando con la alianza y los patacones del Brasil, parecía un paseo para Urquiza, hoy, descartado esos apoyos y en absoluta orfandad, era un verdadero problema. El poderío bélico de la Confederación era solo Entre Ríos, lo demás era casi simbólico. Y aunque las fuerzas entrerrianas eran poderosas y organizadas, la desventaja con respecto a los porteños era apreciable. Más aún cuando los buques que había comprado con plata del Brasil habían quedado situados en Montevideo, impedidos de navegar hacia el norte.
Se suma el hecho de que Carlos López, al considerar Urquiza perdido, rehúsa mandar los vapores prometidos. El ejército entrerriano queda aislado e impedido de cruzar el Paraná. El panorama es negro para Urquiza. Aunque la suerte empieza a cambiar con la sublevación del Pinto, buque insignia porteño cuya tripulación se pasa a la Confederación y colabora en el paso de los buques entrerrianos desde Montevideo en su paso frente a la fortificación de Martín García. Esto permite el paso del ejército entrerriano a Rosario. Pero aunque ya el Paraná era un obstáculo por Urquiza, seguía al mando un ejército inferior al rival, al punto que manda a fortificar los puertos de Rosario y Las Piedras para transportar la escuadra a Entre Ríos luego de una inminente derrota. Pero la interna política porteña le da una gran oportunidad al Supremo entrerriano. Y es que las fuerzas rivales quedan al mando de Mitre cuando todo indicaba que el elegido debía ser el general Manuel Hornos. Esto se debió a la presión de los liberales porteños, que querían catapultar a Mitre, su líder, a la gobernación. La proximidad de la batalla y la condición de militar científico de Mitre, gran lector de tácticas bélicas europeas, parecían ser una oportunidad inmejorable para eso. Aunque los antecedentes del por entonces coronel, derrotado estrepitosamente por los indios de Cafulcurá en Sierra Chica, 4 años antes, no auguraban nada bueno. Y así ocurrió. El 23 de octubre de 1859 se produce la refriega. Mitre desoye el orden del Ministerio de Guerra de atacar y enfila sus tropas hacia la cañada de Cepeda, donde esperará el ataque confederado, no sin antes frasear: acá fue la cuna del caudillaje, acá será su tumba, en referencia a la contienda de 1820. Quería un final épico para su gesta. Pero al ensayar una táctica defensiva europea, muy estudiada por él pero totalmente inapropiada para el lugar, sufre el ataque confederado por ambos flancos. La experimentada caballería entrerriana destruye a la infantería porteña, quedando totalmente desairado ante el enemigo. Se produce entonces la huida del grueso de las tropas porteñas. El desconcierto es total en ambos bandos, al punto que Mitre y su Estado Mayor se consideran triunfantes al no ver enemigos al frente. Solo al caer la noche, la duda queda disipada cuando el general Emilio Conesa le muestra los fogones federales por todos los flancos, señal inequívoca de que estaban rodeados y por ende vencidos.